Vamos entonces empezando nuestro capítulo 7. Podemos titular El mundo aborrece a Jesús. El mundo aborrece a Jesús. Juan 7, 1 al 9. Juan 7, 1 al 9. El mundo aborrece a Jesús. Veamos nuestros primeros versículos entonces del 1 al 9 en esta ocasión. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Oh Dios amado, danos de tu gracia. Veamos desde el versículo 1, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Después de estas cosas, ¿a qué se refiere la Escritura? Esta expresión nos lleva a recordar desde la multiplicación de los panes y peces, por lo menos, hasta el abandono de la multitud que andaba detrás de Jesús, donde el mismo Señor les dice que no es de ellos venir a Él, sino que el Padre les ha enseñado a través de las Escrituras, se ha revelado a través de las Escrituras, y luego de esto les ha arrastrado a los pies de Cristo. Entonces, ofendidos, ellos se fueron. Entonces, el contexto de después de estas cosas, por lo menos, está englobando todo esto. Dice: andaba Jesús en Galilea. Es importante que recordemos algunos lugares para poder ir comprendiendo también cómo la Escritura va desarrollando el caminar de Jesús. Recordemos que Jesús nació en Belén de Judea. Galilea era el lugar donde se había criado y donde también estaba Capernaum. ¿Se acuerdan de Capernaum? La base de sus operaciones. Ahora, Jesús estaba ahí con sus hermanos, estaba compartiendo con ellos y posiblemente viviendo, como habíamos dicho, se había criado ahí, estaba viviendo en este lugar. Ahora, el problema es que en medio de todo esto, las fiestas que estaban viniendo, la fiesta que venía, también le ordenaba a Jesús y a sus hermanos y a todo judío que debían participar de esto. Así que había una presión para ir a Judea y el Señor estaba quedándose en Galilea todavía. Ahora, decía ahí la Escritura que procuraban matarle, y era la primera razón por la que él no quería ir con sus hermanos y presentarse directamente ahí públicamente, porque querían matarle. Ahora, ¿por qué querían matar a Jesús? Toda la gente tiene conceptos de Jesús desde la Navidad y ve al niño Jesús, y aún han tergiversado toda la Escritura tratando de entender que en el Antiguo Testamento Dios era alguien cruel, sanguinario, por todo lo que se ve, y luego aparece Jesús y nos predica otro evangelio, el evangelio de amor, y dentro de este evangelio de amor entonces Jesús se presenta como un corazón con patas, yo diría, como alguien así solamente de amor y punto. ¿Quién podría odiar a Jesús? ¿Quién podría querer matarle? Sin embargo, el problema era que los judíos estaban ofendidos con él por muchas cosas, pero una de las principales en este contexto era que había sanado a un enfermo en sábado. Y ese es el contexto en el que vamos a caminar. Había sanado a un enfermo en sábado, cosa que hemos estudiado antes, y ahora ellos quieren matarle porque hizo esto. ¿Se pueden imaginar que alguien sea buscado para ser asesinado por causa de haber sanado a un hombre? Habían sido ofendidos porque lo hizo en sábado. El sábado debe guardarse de tal manera que no debe hacerse nada. Pero más adelante veremos nosotros
cuál es el contexto en el que Jesús muestra que en realidad no quebranta el sábado, sino que ellos mismos estaban perdidos en la ley y no estaban ni siquiera aplicando la ley como Dios mismo la había dado, sabiendo que Jesús es el mismo Dios. Versículo 2. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Todas las fiestas judías, como casi todo el vivir religioso, de culto, etcétera, etcétera, de los judíos, va reflejando lo que iba a venir. Significa sombra de lo que había de venir. Las fiestas y cada una de estas cosas, el templo, el sacerdote, los sacrificios, todo lo que había en toda la cultura de culto de Israel, estaba simplemente reflejando a Cristo. Él iba a venir y se iba a cumplir todo. Él es el cumplimiento de las profecías. En Él se cumple todo. Y por ejemplo, vemos nosotros algo que estaba relacionado con nuestros estudios anteriores, la fiesta de la Pascua. Esto posiblemente en abril podríamos citarlo en nuestra época. Jesús ahora es nuestra Pascua. Él es el Cordero sacrificado. Es la sangre, la suya, la que nos cubre ahora, como cubrió en Egipto de la muerte de los primogénitos a su pueblo. ¿Se acuerdan ustedes? Estaban recordando ellos ese momento tremendo, donde el juicio de Dios estaba cayendo sobre Egipto y el Señor había determinado en medio de las plagas acabar con cada uno de los primogénitos, de los animales, de las personas y de todos. Y en medio de todo el Señor ordena a su pueblo sacrificar, poner sangre en los linteles, en las partes de arriba de las puertas, para que el ángel de Dios pase y no mate a los primogénitos de Israel. Entonces, cuando el pueblo del Señor, por orden de Dios, está festejando la Pascua, está recordando ese hecho. Entonces, no podríamos nosotros tratar de festejar la Pascua cuando la Pascua ha venido a nosotros, porque es el mismo Cristo. Cuando dicen amén. Él es el Señor de la Pascua, Él es el Cordero sacrificado, Él es el que derramó su sangre para cubrirnos a nosotros. Y que pase la muerte sobre nosotros y no nos toque, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y nosotros no podemos morir eternamente, como es el castigo para los malos, que su eternidad la pasan como muertos porque están separados de aquel que es la vida, esto es Cristo. Por lo tanto, su vida eterna en el infierno es muerte porque han sido separados de la vida, mas nosotros de ninguna manera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero y Él derramó su sangre. Cuando vemos nosotros la fiesta de los tabernáculos, posiblemente octubre para nosotros, esta fiesta duraba 7 días. 5 días después del día de las expiaciones. Este día era muy solemne, estaba entre las fiestas solemnes, pero era muy solemne sobre todas las fiestas solemnes. Por causa de que el sumo sacerdote por una sola vez en ese año podía entrar al lugar santísimo y presentar la sangre que había sido sacrificado a través del Cordero, y presentaba esta sangre delante del Señor para el perdón de los pecados, que no habían sido confesados. El pueblo había confesado sus pecados, había hecho sacrificios uno y otro día constantemente en el templo, se podía ver todo esto. Sin embargo, habían pecados que no habían sido confesados. Podíamos decir pecados en ignorancia. Algunos ni siquiera sabían que habían pecado, no entendían que era su pecado. Entonces, como el Señor no acepta nada de pecado, el sumo sacerdote una vez por año entraba al lugar santísimo, presentaba la sangre sacrificada y recibía el pueblo perdón de pecados. Se había sido restaurada su relación con Dios. Ahora, esto era 5 días antes de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, veamos nosotros que la gente está llena de gozo porque ha sido perdonada.
Sus pecados han sido cubiertos. Podemos entrar en profundidad en este tema, pero no es necesario. Por ahora entendemos que el sacrificio que hace el sumo sacerdote es para el perdón de todos ellos, y aún lo que no había sido perdonado por causa de que no había sido confesado es perdonado. Entonces la gente está haciendo fiesta, está con gozo, con alegría. El ánimo del pueblo es ese. Ahora viene la fiesta de los tabernáculos, como dije, 5 días después. Ahora, ¿qué recordaba Israel en la fiesta de los tabernáculos? Tabernáculo es carpa, lo que nosotros llamamos carpas. Cuando vamos nosotros de retiro, entonces algunos jóvenes valientes se preparan su carpa y ahí están alojados. Pero de repente el nombre tienda para nosotros no es muy común, pero podría ser el mismo concepto de carpa. Es una tienda donde pueden alojarse las personas. Entonces, entendamos tabernáculo, carpa o tienda. Ahora, ¿qué recordaba entonces la fiesta de los tabernáculos? Cuando el Señor los sacó de Egipto a través de su gracia y su poder. Cuando van caminando ellos en el desierto, entonces empiezan a habitar en tabernáculos. Y el Señor manda que se le levante un tabernáculo para Él. Un tabernáculo desmontable, igual que los demás tabernáculos, porque si se iban a mover de un lado al otro, entonces guardaban todo y volvían a llevarlo y volvían a armarlo. Ahora, imagínense por un momento este escenario. El Señor Jesús estaba en medio de ellos. La presencia de Dios en el desierto manifestaba ese cuidado vivo del Señor. El Señor habitaba en el tabernáculo. Y ahora que el Señor está vivo de carne y hueso en la persona de Cristo, le están rechazando. Están festejando que Dios se hizo presente en el tabernáculo y cuidó de ellos. Acuérdense, una nube que estaba cubriéndoles aún del sol y una nube de fuego sobre ellos que les estaba calentando en el desierto. La presencia de Dios estaba en el tabernáculo y por eso estaba con ellos. Y ahora Jesús está con ellos y le rechazan. Jesús está con ellos y le rechazan. ¿Qué más podía mostrar la misericordia y la gracia de Dios sobre los hombres? Que en un tiempo estaba presente Dios en medio de ellos, en un tabernáculo sin que le puedan ver, y de repente está de carne y hueso en medio de ellos. Pueden estudiar esto en Números 29:7. Números 29:7. Pueden ver también el versículo 12 de Números 29. Pueden estudiar Deuteronomio 16 y pueden ver un poquito más profundamente en el versículo 16. Ahora, encontrando este sentido, podamos ver qué dice Levítico como mandamiento al respecto de esto. Levítico 23, 39 al 44. Es importante que lo veamos para entrar en contexto. Levítico 23, versículos 39 al 44. Dice: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Ahora se han dado cuenta por qué la Biblia habla de días de reposo. Porque es más que el mismo día de reposo, habían también días de reposo seleccionados en medio del culto a Dios en las fiestas. Vemos el versículo 40 y dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Entonces, cuando están festejando esta fiesta, entonces nosotros ya podemos imaginarnos la fiesta que existía ahí en Jerusalén.
las palmas están siendo levantadas, diferentes trozos de diferentes árboles frondosos, y hay fiesta por todo lado. De repente están amarrados ahí estas palmas y demás alrededor del camino donde uno está llegando, y aparte de eso la gente está con sus palmas. Ahora vemos que dice el versículo 41, y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo para vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Ahora, dice para como estatuto perpetuo. Y el tema es, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que repetir esto constantemente. Ya que venimos de un cristianismo que puede llamarse judeo-cristiano por causa de las raíces judías, entonces deberíamos estar festejando de la misma manera, pero la respuesta es no. No, porque en toda fiesta la presencia del Mesías prometido está, y cuando el Señor vino no hay necesidad de hacer ninguna de estas fiestas, porque Él ya vino, Si estaba habitando en tabernáculos junto con el pueblo, luego vino a habitar en medio de ellos y ahora habita en tu corazón y en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, ¿qué palmas vamos a levantar o qué fiesta vamos a hacer para festejar la fiesta de los tabernáculos si nosotros hemos sido convertidos en el tabernáculo? Porque el Señor habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan de esta verdad? El versículo 42, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Salían ellos, entonces tenían que estar en carpas para poder también compartir esta fiesta. Imagínense, era el retiro de los judíos. Estaban ahí en carpas festejando y gozándose. Oh Dios, qué cosa maravillosa. No dejo de meditar en esto tan precioso. Nosotros estamos perpetuamente deleitándonos en ser el tabernáculo de Cristo y que Él habite en nosotros. ¿Cómo podríamos ponernos a festejar? ¿Cómo podríamos ponernos a festejar de otra manera, sino deleitándonos en su presencia, ya que Él nos ha hecho su tabernáculo? ¿Cuántos dicen amén? Y Él habita en nosotros. Dios, te damos la gloria a ti, Señor bendito. Versículo 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Versículo 44, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Qué cosa preciosa. Vamos al versículo 3 y hasta el versículo 5 podamos leer de nuestro estudio de Juan. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Creo que algunos pueden identificarse con el Señor Jesús. Cada uno de nosotros quisiera tener su familia completamente convertida. ¿Cuántos dicen amén? 100%. Yo anhelo que mi padre hubiera conocido a Cristo a través de todo lo que hemos compartido. Mi madre me trajo al Evangelio, así que estoy gozoso también con la certeza absoluta de que está con Cristo ahora que ha fallecido, y puedo rogar constantemente por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas, mis cuñados, mis cuñadas. Anhelo definitivamente que cada uno, igual que tú, puedan conocer a Jesucristo. Pero aquí el problema es que ni a Jesús en este momento sus hermanos le estaban creyendo ni siguiendo. Ahora, ¿qué están diciendo? Sus hermanos están alentando a Jesús para que vaya a Judea. ¿Utilizando qué argumento? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. ¿Tenían razón? Claro que tenían razón. ¿Cómo voy a darme a conocer en secreto? Hay algunos creyentes que están en la iglesia
y no quieren involucrarse en nada. ¿Por qué? Porque hay que estar acá adelante, hay que estar acá adelante, hay que estar acá adelante, y uno es visto de todos porque está sirviendo, y dicen, no, Señor, yo quiero ser el más humilde de tus siervos, y voy a estar ahí en el último asiento, así que el último asiento está el más humilde de los siervos, y voy a estar en el último asiento y nadie me va a ver, y voy a darte gloria desde esta humildad. ¡Tontería! Tontería. La salvación que viene a nuestras vidas es para proclamarla por todas partes. No podemos ser agentes secretos en nuestra oficina, en nuestra universidad, en el colegio. No existe agentes secretos cristianos. Necesitamos darle gloria al Señor constantemente, y para eso vamos a tener que ser vistos por los hombres. Y si no está pasando eso en tu vida, entonces pídele al Señor, Señor, dame valor. Tú sabes que yo soy cobarde. Dame valor para que yo pueda predicar tu evangelio. Alguna persona pasó vergüenzas después de muchos años cuando alguien dijo, queridos compañeros de la oficina, estamos tantos años juntos y quiero darle una buena noticia, para mí principalmente hermosa. El domingo he ido a una iglesia y me he convertido a Jesucristo, soy cristiano, así que cualquiera de ustedes que quiera venir a la iglesia, venga conmigo el próximo domingo. Quien quiera conocer un poco más de Cristo, hábleme, yo estoy yendo a cursos para estudiar. A los pocos días se acercó uno de la oficina, que había estado con él por años, y le dijo, qué alegría, te felicito, yo también soy cristiano. Qué triste, qué triste. Ellos estaban diciéndole al Señor a lo correcto. Señor, estaban diciendo, hermano Jesús, tienes que ir, si tienes tanto para dar, tienes que ir. Tienes que hacerte conocido. ¿Acaso no tienes tantos discípulos? La gente te está buscando, estás haciendo milagros, estás de milagrero. Que te conozcan todos, aprovecha, la fiesta va a estar llena, ve y disfruta de tu fama, de tu conocimiento. Acuérdense que sus hermanos no creían en él. Todo lo que le estaban alentando en ese momento, le estaban alentando como aquellos que no creen en él. Ahora el problema es mayor, porque no solamente tenían razón de que debía que exhibirse, pero también ellos sabían que le estaban buscando para matarle. No quiero investigar tan fino en mi mente ni suponer tan profundamente, pero si yo sé que a uno de mis hermanos, sea cristiano o no sea cristiano, le están buscando para matarle, yo soy el primero en ocultarle. Sus hermanos le están diciendo, ve. Acuérdense, la fama de Jesús había crecido mucho. Ellos sabían que había sanado enfermos y tantas cosas más, y sabían que le estaban buscando. Posiblemente por eso Jesús no está yendo con sus hermanos a la fiesta de los tabernáculos. Por eso no está yendo con ellos, porque van a decir, estos son los hermanos de Jesús. ¿Dónde está Jesús? Pero es importante que podamos pensar, si Jesús está diciendo, o si Jesús está quedándose, es porque Él tiene tiempos perfectos y Él sabe lo que está haciendo. ¿Quiénes eran sus hermanos? ¿Quiénes eran sus hermanos? Aquí hay un problema religioso, porque muchos venimos de una religión tradicional, y con esa religión tradicional nos han enseñado que Jesús no tenía hermanos. Han puesto el concepto de la virginidad. Sabemos que María fue virgen para concebir a Jesús, por eso se dice la Virgen María. Pero algunos han querido en su religión poner a María como que siempre virgen. Yo me imagino qué atrocidad. Alguien está amando a un hombre, quiere casarse con él, el Señor al final permite que se case con él y le quita hijos porque sirvió a Dios en su propósito, recibiendo en su vientre a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces ahora está castigada, por eso no puede tener hijos. ¿Qué relación tan necia? ¿Acaso no decimos cuántas veces, los hijos son la alegría de la vida? También queremos ahorcarlos cuando crecen, pero ¿son los hijos la alegría de la vida? Claro que sí, nos deleitamos en ellos. Es más, muchas mujeres y muchos hombres han roto su matrimonio por causa de que tienen adoración a los hijos equivocadamente. En vez de poner a su cónyuge como primero, ponen a sus hijos como primero, tanto que los aman, tanto que es una delicia para ellos.
Entonces vemos a los hermanos de Jesús y a las hermanas de Jesús. Veamos Mateo 13, 55 y 58. Puedes anotarlo para no salir de Juan 7. Mateo 13, 55 a 56. ¿No es este el hijo del carpintero? Están preguntándose cuando están viendo a él. Luego dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esta gente había vivido cerca de Jesús y su familia. Lo conocían y por eso muchos tampoco creían en él. Sabemos bien que tampoco podían. Pero vemos acá nosotros claramente. Mateo 13, 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, la evidencia bíblica de los hermanos y las hermanas de Jesús está aquí. Y alguien diría, no, pero si todos somos hijos de Dios. Perdón, pero cuando Cristo estaba siendo martirizado en la cruz, reconocieron que era el Hijo de Dios. No dijeron, este es el Hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. No, Él era el Hijo de Dios. Venía de Dios mismo. Y así cuando el Señor se refiere a sus hermanas, a su madre y a sus hermanos, deja claras las diferencias. ¿Y cómo lo vemos nosotros? En Mateo 12, 47 al 50. Mateo 12, 47 al 50. ¿Qué dice? Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. Extendió su mano y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Si sus hermanos no creían en él, sus hermanos de sangre no creían en él, Jesús está diciendo, creo que hay una diferencia grande. Los que son mis hermanos son ellos, los que creen. Ahora, quiero decir esto y tener cuidado al decirlo. Tengo una familia que yo creo que es muy unida. Tengo hermanos, hermanas que somos, creo, absolutamente muy unidos. Tenemos diferencias, podemos tener distancia, cada uno está en lo suyo, pero creo que somos muy unidos. Sin embargo, estoy más tiempo con la gente en la iglesia. Estoy más tiempo con gente de la iglesia que con mi familia. No saben cómo amo a mi familia. Uno de mis hermanos, le llevo 18 años, es mi hijo amado. A tanto así que a veces me confundo entre llamar a mi hijo Gabriel y lo llamo a él Sergito. Así ando de confundido por tanto amor que le tengo también a este hermano pequeño. Bueno, ya es todo un hombre, ¿no? Pero mi amor por cada uno de ellos es inmenso. Sin embargo, paso más tiempo con la gente de la iglesia, amándola, sirviéndola, y yo sé que recibo tanto también de cada uno de ustedes. Entonces creo que la palabra no miente cuando realmente dice que haya un amigo más entrañable, más cercano que un hermano. Y realmente como Cristo nos une, como el Señor nos une. ¿Cuántos dicen amén? Como el Señor nos une. Nos conocemos con algunos años de años, pero con otros tan poco tiempo y ya nos amamos. Lo que el Señor Jesús está diciendo, ahí están mis verdaderos hermanos. Y gracias al Señor, después sus hermanos también se convirtieron a Él, creyeron en Él y sirvieron aún en medio de la iglesia. Vemos también que María, desde el principio, consagró su vida para servir a Dios y como sierva de Dios, no podía ser madre de Dios, como sierva de Dios se entregó como un ejemplo para los creyentes.
Podemos ver a María como ejemplo de los creyentes que estuvo dispuesta a perder su vida porque iba a ser apedreada por ser encontrada embarazada antes de casarse con José por causa del Espíritu de Dios. Vemos a María también sacrificando su felicidad marital, porque si esto venía o algo así, tampoco iba a poder disfrutar de su marido, del hombre que ella amaba, José, y dispuesta a servirle al Señor. Dijo, he aquí tu sierva. El contexto bíblico honra a María como alguien que realmente se consagró al Señor. Jamás la desprecia, la honra. Pero jamás Dios ordenó que sea una diosa. Jamás Dios ordenó que le oremos ni que le pidamos. Y estoy seguro que si María estaría en todas partes y escucharía todo, que no es posible porque solo Dios es omnipresente, estaría absolutamente dolida de que alguien levante oración a ella como intermediaria, ya que ella sacrificó su vida para que Cristo sea el único intermediario entre Dios y los hombres. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 6 dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. La muerte de sus hermanos no iba a significar lo que iba a significar la muerte de Cristo. Si ellos morían cualquier momento, no era un problema, pero él no podía presentarse con sus hermanos porque su muerte estaba programada y era precisa por causa de que su muerte iba a impactar tu vida para siempre y mi vida para siempre. Cada uno de nosotros iba a ser salvado por esta muerte, por este sacrificio, y el mundo entero afectado. Por lo tanto, el Señor le dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ahora vemos el versículo 7 y dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Qué está diciendo? El mundo me aborrece. ¿Por qué? Porque yo doy testimonio del mundo. Porque yo estoy acusando al mundo constantemente. Y por eso me aborrece, porque yo digo claramente que en el mundo hay solamente obras malas. Entonces alguien diría, no, pero pastor, también hay obras buenas, hay gente que no conoce a Dios y hace obras buenas. Claro que sí, esto es real. Sin embargo, todo nace en el corazón del hombre y un corazón de piedra no puede hacer algo que le agrade a Dios. Y el que determina qué es bien y mal es Dios. Porque el Señor nos creó para su gloria y los que viven haciendo buenas obras, pero no viven para la gloria de Dios, posiblemente tienen gloria personal de lo que hacen. Y esto no es agradable a Dios, por más que pueda ser bueno para aquella persona que es beneficiaria de esta obra. Necesitamos nosotros entender que el Señor estaba acusando a todos de su maldad, de su pecado, y por lo tanto el mundo le aborrece. Ahora, preguntémonos por un momento, ¿y por qué no nos aborrecen a nosotros? ¿Y por qué no nos aborrecen a nosotros? Oh, Sergio, realmente me encanta estar contigo. Yo detesto a los cristianos, pero tú eres especial. Nunca te he escuchado hablar de mi pecado. Nunca te he escuchado hablar del infierno, de la ira de Dios, como esos cristianos que aborrezco tanto. Tú eres tan agradable, tan simpático. Siempre nos haces reír y hablas de cosas bonitas. Ahora entiendo por qué no me aborrecen. Pero si yo predico el evangelio, entonces sí el mundo me va a aborrecer. ¿Quién es él si solamente es un pecador para predicar sobre que somos pecadores todos y que vamos a irnos al infierno, que estamos bajo la ira de Dios por causa de nuestro pecado, que hemos sido creados para su gloria y estamos ofendiendo cada día a Dios porque vivimos para nosotros mismos, hemos creado nuestro Dios, hemos creado nuestra religión? ¿Quién es ese para hablar de eso si solamente es un pecador? Sí, el Señor llamó a pecadores al arrepentimiento y a su servicio. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos predicar otro mensaje por causa de que el mundo nos aprecie. Porque si estamos predicando otro mensaje que no es el de Cristo, o es un mensaje torcido para que le agrade al mundo,
entonces no hay salvación para el oyente, porque 1 Corintios 1:21 dice que el Señor salva a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio, y hay un solo evangelio. Y en ese evangelio el mismo Señor lo pudo testificar. En ese evangelio dice claramente que el problema principal del hombre es su pecado, porque está bajo la ira de Dios, camino al infierno todos los días de su vida bajo la ira de Dios. Y que solamente la cruz es suficiente para salvarle, si cree. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto no es agradable para el mundo, como no era agradable para el mundo lo que el mismo Señor Jesús estaba testificando de ellos. Otra vez dice en el versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Por qué? Porque ustedes no están testificando del evangelio. Ustedes no están llevando al arrepentimiento a la gente a través de la predicación. Ustedes le están diciendo al mundo lo que quiere escuchar. Queremos llenar a esta iglesia, queremos tener más de los miembros que somos, entonces prediquemos algo más suave y vamos a llenar la iglesia. Pero yo juntamente con la iglesia voy a terminar en el infierno, porque el evangelio de Cristo solamente salva y es un evangelio. ¿Cuántos dicen amén? No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ahora, no confundan con esos cristianos que todo el mundo los aborrece porque son insoportablemente pesados y llegan a la casa de alguien que no es creyente y entran y dicen, buenos días, aleluya, gloria al Señor. Y cuando alguien dice, bueno, vamos a comer, entonces... Y él dice, ¿puedo orar? No, aquí no oramos. No, hay que orar porque el Señor es digno de que estemos con acción de gracias. O sea, ¿no ve? Oye, ¿has ido a ver el partido de fútbol? No, yo no veo fútbol. El fútbol es de los carnales. O sea, definitivamente hay cristianos que se llaman cristianos, no lo son, y simplemente son fanáticos religiosos que son insoportables, ni yo los soporto. Y no estamos hablando de ellos que son aborrecidos por causa de estas cosas, sino aborrecidos por causa de la verdad. Tienes que rogarle a otros que se reconcilien con Dios. Tienes que predicar a otros para que se reconcilien con Dios. No, pastor, yo soy un pecador. ¿Qué van a decir si yo predico el evangelio? Dile que el pastor también es un predicador, un pecador y que también predique el evangelio. Porque no hay quien no peque. No hay quien haga el bien y nunca peque. Porque no hay justo ni uno. Dios llamó a pecadores al arrepentimiento y a su servicio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sirve al Señor. Sirve al Señor. El mundo te va a aborrecer. Sí, seguro. Pero van a salvarse algunos. Que Dios va a salvar a través del evangelio. Y tu gozo va a ser grande. Cuando sepas que el Señor ha tenido la misericordia tan grande de ver tu vida y usarte como cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8 y 9. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Recordemos que él conocía todos los tiempos, que él lo sabe todo. Y sabía que había un momento para subir. Cuando estudiemos la parte que continúa, vamos a ver que Jesús sí subió en el momento preciso que tenía que subir. Pregunto una vez más, si el mundo aborrece al Señor, pregúntate también tú mismo, ¿será que estoy compartiendo de Cristo? ¿Será que comparto el evangelio? ¿Será que hay personas a mi alrededor que porque he compartido realmente conoce a Cristo? ¿Será que traigo a la iglesia personas, no para que se llenen la iglesia, sino para que escuchen lo que yo no puedo compartirles? ¿Será que estoy siendo un instrumento de Dios y por eso mi familia no cree en mí? Que por eso mi familia me rechaza. No toda mi familia, posiblemente. ¿Será que realmente estoy compartiendo con otros y está en riesgo hasta mi trabajo por compartir?
Yo le decía a una persona cuando me contaba y me decía, pastor, estoy tan contento. En mi trabajo, por lo menos unas 2 horas, leo mi Biblia y estudio. Y le digo, le estás robando a tu jefe. Le estás robando a tu empresa. Tienes que predicar en el tiempo libre. Tienes que compartir la palabra en el tiempo libre. Tienes que estar estudiando en el tiempo libre. Y dedicándote a la oración aparte en el tiempo libre. No en tu oficina, no en tu trabajo. Pero si realmente testificas de Cristo, no solamente vas a estar en apuros porque todo el mundo va a ver tu vida y vas a tener que mejorar. Y vas a tener que consagrarte. Y vas a tener que amar la santidad a pesar de ser un pecador. Pero también va a haber salvación cerca tuyo. Porque alguien que quiere darse a conocer tiene que salir, tiene que ser visto, como decían los hermanos de Jesús. Ponte de pie y podamos orar en esta mañana. Y crecer justamente en ese amor a Dios, esa gratitud a Dios y reconocer que el Señor no me salvó para que yo tenga simplemente un lindo matrimonio, que estén felices mis hijos, que tenga un ingreso económico para llegar a fin de mes, que el Señor no me salvó para que yo esté sonriendo constantemente y me deleite en su perdón, sino que Dios también me llamó y me salvó para que le adore y le sirva. Y debo compartir de Cristo, a pesar de que al final esto provoque que me aborrezcan.